Arrancó la Copa del Mundo para la selección ecuatoriana de fútbol, derrota ante Costa de Marfil. Cachetazo de realidad para el cuadro que comanda Sebastián Beccacece. Habrá que empezar a hablar entonces de todo lo que se vino haciendo mal. Ojo, que los aplaudidores y la prensa comprada principalmente no quisieron hablar de esto durante un año. Se callaron y claro, tapaban los errores de la selección ecuatoriana de fútbol únicamente hablando de los partidos invictos. Sin embargo, no te decían o no te contaban que a Ecuador le costaba bastante anotar. Ofensivamente, la selección de Sebastián Beccacece viene siendo un equipo prácticamente inofensivo. Y eso lo vimos el día de ayer, más allá de un par de ocasiones que pudo generar Ecuador. Que ojo, casi siempre son arrebatos individuales simplemente. Sebastián Beccacece desconoce la identidad del fútbol ecuatoriano, eso está clarísimo. Además, confunde a propios y extraños, cambia a los futbolistas de posiciones naturales. Evidentemente, el rumbo todavía se puede encaminar porque restan 2 partidos, pero ojo, si Sebastián Beccacece no es capaz de cambiar de una vez por todas, lastimosamente parece que la Copa del Mundo para Ecuador no tendrá un final feliz. Hoy te quiero contar al menos 3 errores que Beccacece no puede cometer otra vez con la selección ecuatoriana de fútbol. Si te gusta el contenido, deja un me gusta, comenta, comparte, suscríbete. Arrancamos. Entremos en la canchita, porque ojo, yo quiero meterme en la parte táctica. Me parece que el periodismo en general en Ecuador ya le ha pegado lo suficiente a Ecuador. Pero ojo, hablemos de qué es lo que pudo haber hecho. ¿Para qué? Para que esto no se repita, para que no nos pase con Alemania, con Curazao tal vez, o quien quita algún rival africano en la siguiente etapa de la Copa del Mundo. Ojo, yo creo que Ecuador todavía tiene muchas chances de clasificar, pero evidentemente hay que corregir algunas cositas. 3 cosas fundamentales. Primero, la banda izquierda de ayer. Hay que conversar un poquito del tema Piero Hincapié versus Diomandé. Ayer evidentemente a Piero le costó y muchísimo este duelo individual. Podía pasar, a ver, Piero es un defensor espectacular, pero evidentemente hay ciertas características de rivales que él no las puede controlar. Ayer probablemente jugó contra uno de los extremos más veloces del mundo. Diomandé es una cosa de locos a campo abierto y le costó. ¿Qué tenía que haber hecho el cuerpo técnico? Que a mí me parece era lo más lógico, agrandar la línea. Porque ojo, tú le puedes pedir al carrilero, al volante en este caso de este lado, que le dé una mano, que juegue un poquito más. Aún así los recorridos son muy largos, iban a ser muy largos para Alan Minda. Para mí lo lógico en el segundo tiempo era armar la línea de 3 y tapar esta zona, sea con Alan Minda o sea con Pervis Estupiñán. A ver, para recuperar el control del partido, Ecuador necesitaba cortarle una de las herramientas que más estaba utilizando Costa de Marfil, y era precisamente el ataque por la banda de Piero Hincapié. Acá, por ejemplo, cuando Sebastián Beccacece lo mete a Jackson Poroso, y lo dije en el directo, para mí Ecuador hacía bien porque yo creí que armaba línea de 5 básicamente. Ángelo, Joel, Poroso, Pacho, Hincapié, no importa el nombre de los centrales, al final había que agrupar a 3 nada más. Y ok, lo ponías a Jackson tal vez para que juegue de último, un poco más fresco, y Alan Minda retrocedido. Tal vez lo mejor era escoger a Pervis Estupiñán para ese tramo del partido. El hecho de no cambiar esto y dejarlo todavía a Piero a campo abierto defendiendo un extremo que le pintó la cara durante todo el partido es un error. Ojo, es un error. Hay que entender por dónde te está haciendo daño el rival y qué tienes que mover para corregir eso. Me parece que ahí falla Sebastián Beccacece, una lectura lenta, y ya con los cambios, lectura completamente errada, que es el segundo punto del que vamos a hablar. En el segundo punto, hay que leer mejor qué quiero hacer dentro del terreno de juego. ¿Para qué entró Jackson Poroso? La idea de Beccacece inicialmente es moverlo a Joel Ordóñez a la banda derecha y mantener la línea de 4.
intentó corregir un sector en el campo de juego donde Ecuador, tenía sus problemas, pero no tantos como por el otro lado. O sea, el que la estaba pasando mal era Piero. Sin embargo, al final BKC lo saca a Franco y a John Yeboah para poner un central a jugar de lateral y un lateral a jugar de volante. Ángelo no entró mal, ojo con eso, porque pudo darle profundidad al equipo, ganó un par de pelotas en esta zona, pero intentó corregir algo que realmente no era tan problemático para Ecuador. Después sí, hay que decir, Nilson Angulo no entró bien, no fue su día. De todas formas, yo tampoco le pediría a Nilson que al final me haga toda la línea, cuando es un futbolista de características mucho más ofensivas. Y voy a lo mismo que topé en el anterior punto. ¿Cómo intenta un técnico recuperar el control del partido? Porque Ecuador en ese momento, cuando se dan los cambios, la estaba pasando mal. Nos estaban superando por físico, por planteamiento, por todo. Tenía entonces que Ecuador elegir algo, algún plan, alguna idea. Yo creo que no lo tuvo BKC, sino fue refrescar al equipo, mover un par de piecitas, pero no con un plan detrás. ¿Por qué? Porque Ecuador no termina de recuperar el dominio, ni por los costados, donde había tenido ciertos chispazos, y por el centro menos. ¿No les parece, por ejemplo, a ustedes que era una buena idea dejarlo a Alan Steven Franco en el campo de juego junto a Moisés, armar la línea de 5, como habíamos pensado en un principio que lo iba a hacer con Jackson Poroso, la línea de 5, y armar esto? Lo que muchas veces intentó Ecuador a lo largo de los últimos años, con Félix y con el mismo BKC. ¿Para qué? No tanto pensando en voy a ganarlo, sino primero recuperar el partido, porque se le había ido de las manos a Ecuador, claramente. Y segundo, ahí sí intento buscar algún otro cambio que me pueda permitir atacar, si es que controlo el dominio del partido. Si no, a mí no me parece que al minuto 70, 75, 80, tan mala idea decir listo, se acabó. Plantemos un partido para el 0-0 y nos vamos al siguiente partido. Porque ojo, hay que ser estratégicos también en una Copa del Mundo. El empate no nos dejaba tan mal ni tan apurados como ahora sí. Ojo, para mí, las lecturas en los cambios de BKC sumamente deficientes. No hubo un plan, no hubo estrategia, simplemente fue refresquemos, vamos a lo que ya sabemos. También, y es el último punto que vamos a topar al final, ¿qué hay en el banco de suplentes? Y vamos con el último punto, que tiene que ver con el banco de suplentes, pero también con cómo analiza el juego el estratega. Para mí tiene que haber un plan A, un plan B, un plan C. ¿Qué es lo que puede pasar? Si muevo esto y pasa esto, ¿cómo voy a reaccionar? Porque ojo, a mí me parece que todos nos dimos cuenta que Nilson Angulo no entró bien, que la banda derecha no había sufrido y tampoco había tanta necesidad de cambiar, y que Piero Hincapié la estaba pasando mal. Cambia, lo pone a Nilson, lo mueve a Ordóñez y el partido seguía siendo incontrolable para Ecuador. No podía hacerse dueño de la pelota, Vite, Moisés Caicedo. Nos costaba mucho. Eran balones largos y a ver qué pasaba. Alguna genialidad de Plata y algo así. Hay un remate de, me parece, Pedro Vite, que fue lo más peligroso. Pero la verdad es que Ecuador pierde dominio. Y ahí es cuando yo me pregunto, BKC, ¿tenía el plan A, el plan C, el plan D preparado? Para mí no. Y yo creo que eso sí tiene que ver con su inexperiencia. Y me parece que también queda un poquito expuesto su poca capacidad para reaccionar. Ojo, a mí BKC no me parece el peor técnico del mundo. Pero en este tipo de competencias, en la élite, se nota que le falta, se nota bastante. Porque repito, y vámonos al juego. ¿Qué pasaba en el partido con el ingreso de Nilson? Nilson acá entró a flotar, a recibir muy poco, a hacer los pases simples, a no ser precisamente un extremo picante o profundo que nos genere algo. Me parece que BKC tenía que reaccionar rápido y tenía que ingresar Pervis Estupiñán. Claro, no lo vas a sacar al mismo Nilson, tampoco lo vas a exponer de esa manera, pero lo hemos visto a Nilson jugar acá, solo, de 9, batallando. A ver, también seamos justos, la Rola entró a no hacer nada. Podía entrar tranquilamente Pervis Estupiñán acá,
mejorábamos esta zona, poníamos acá a Piero Hincapié que juegue de stopper y lo dejábamos acá a Nilsson. Listo, no pasaba nada. Y de hecho después lo sacabas a Plata, lo ponías acá a Nilsson, a ver si se prendía y terminabas con la rola. Claro, yo sé que la gente puede decir, claro, es que una hora después o un día después del partido es mucho más sencillo. Sí, pero es que todo eso tiene que planificarse. Me parece que les pagan lo suficiente a los entrenadores, a los cuerpos técnicos, como para tener estos escenarios no igualitos, pero sí imaginados. Sí puede llegar a pasar. Bueno, yo voy a reaccionar de esta manera y me parece que ahí es donde ayer Sebastián Becasese muestra su inexperiencia. No sé si falta de capacidad, porque capaz aquí aprende y después se vuelve un mejor entrenador, pero claramente para nosotros en este momento de nuestra historia se nota que no es el técnico que tiene que comandar la selección ecuatoriana de fútbol. Y otra cosa que bueno, esto ya sí es con el periódico de lunes, uno regresa a ver y no hay mucho, ¿no? Castillo, está Anthony Valencia, Kendry Páez en un mal momento. También uno regresa a ver al banco y no hay mucho. Entonces, los errores para cerrar. Primero, ojo, si tu lateral está pasando mal, dale una mano. La línea de 5 es una alternativa. Segundo, los cambios, un poquito más de sentido, un poquito más de lógica. No los marees a ellos ni a nosotros. Y al final parece que los únicos que no se marean son los rivales. Y terminamos todos confundidos, menos ellos. Y tercero, siempre tener un plan A, plan B, plan C. ¿Para qué es lo que puede pasar en el partido? ¿Qué puede hacer el rival? Detalle importante, y con esto sí me voy. Recuerden que Costa de Marfil arranca con algunos titulares en el banco. Los puso después para pegar en la parte física. Evidentemente, estrategia del técnico de Costa de Marfil. Estrategia, esa palabrita, habrá que pensarla y hablarlo un poquito más en el camerino de Ecuador. Se viene Curazao y Ecuador necesita ganar, sí o sí.